tendrá resultado, tendrá recompensa. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Riba Shaka Toro va. Raba 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 Shata Raba Raba Shika Toro va. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo aquí en Avanza, en nuestro discipulado. Muchas gracias. Bendecimos también a las personas que siguen en línea, online, Señor, que por su horario no se pueden conectar, pero que lo hacen, Señor, a partir de esta semana. Les bendecimos, te bendecimos también en el nombre de Jesucristo. Te bendecimos, te doy gracias por la vida de cada persona, Señor, de este discipulado. Muchas gracias, Padre, por este tiempo aquí en Avanza. Clamamos a ti, sabemos que los cielos están abiertos, Padre, para nosotros. Sabemos que tú vienes con poder a nuestra vida, Señor, en este tiempo. Gracias, Señor, y que tú nos llevas a tu propósito. Tú nos llevas, Señor, a cumplir nuestro llamado como tu iglesia gloriosa que brilla en este mundo en medio de la oscuridad y que es sal para la tierra. Gracias, Señor, porque tú nos has capacitado para predicar el poderoso evangelio de Jesucristo, Padre, y sabemos que este es el tiempo de salvación. Tu palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que, Señor, bendecimos a cada persona de este discipulado, a tu familia, te bendecimos en el nombre de Jesús. Te bendecimos en el nombre de Jesús, bendecimos a toda tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos cada petición que ha sido presentada a ti, Padre, este domingo, desde este domingo, Señor, porque tu palabra dice que por nada nos afanemos, que por nada nos preocupemos, ni estemos angustiados, sino que presentemos a ti nuestras peticiones y tu paz, Señor, llenará nuestras vidas, tu paz, tu shalom, tu bienestar nos dará la capacidad de vivir por fe y de seguir adelante a la meta, viviendo por fe, Señor, porque sabemos que nuestra fe tiene recompensa. Sí, Padre, porque nos mantenemos, Señor, fortalecidos en nuestra fe, Señor, como dice tu palabra, que no perdamos nuestra confianza, porque tiene recompensa, tiene grande recompensa, grande galardón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por este discipulado. Les bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Cada petición que ha sido presentada la recibimos esta noche. Estamos creyendo, Padre. Lo estamos creyendo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús lo recibimos. Tu palabra dice que el que pide recibe, el que busca halla, y al que toque se le abrirá, Señor. Gracias, Padre. Muy bien, pues bienvenidos esta noche. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Ahí veo ya a Ana Mari, a Laurita, Laurita Duarte, Feri, que fue de las primeras. Qué gusto. Marianita, qué padre. Ya está por ahí Erika Rojas. Te extrañamos ayer en la oración, Erika. ¿Todo bien? Amén. Gracias a Dios. Muy bien, pues vamos a iniciar esta noche con nuestro coaching. Como saben, estamos iniciando con nuestro coaching. Tomo este momento primeramente aquí en nuestra agenda para dar dirección, para que tú estés viviendo en la palabra, que tú estés recibiendo fortaleza para ser fortalecidos en el poder de Dios en esta semana. Así que esta semana, bien, pues el coaching es elige lo mejor y es, por tanto, entender que Dios nos ha llamado a vivir en su voluntad y que lo mejor es vivir en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Recuerde que Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este mundo, dice a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, en este coaching, bueno, pues es importante, por tanto, aquí entender que nuestra inclinación normalmente, nuestra inclinación no en nuestra carne,
mentalidad, normalmente, humanamente hablando, no estamos inclinados a la voluntad de Dios. Normalmente tenemos un conflicto para vivir en la voluntad de Dios. Así que vivir en la voluntad de Dios es una decisión. Y el coaching de esta noche es para que tú te fortalezcas en la decisión de vivir en la voluntad de Dios, que muchas veces la voluntad de Dios incluso puede parecer que causa dolor o molestia a nuestra carne, a nuestra naturaleza. Eso es normal, por eso también el principio del discipulado en la vida cristiana es Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe. Así que claro que hay un conflicto entre nuestra carne, nuestra naturaleza humana, con la voluntad de Dios, con la vida del Espíritu. Pero sabemos que al activarnos, al ser llenos del Espíritu Santo, somos activados en el poder del Espíritu para poder elegir lo mejor y elegir la voluntad de Dios. Así que hay que recordar eso, que elegir la voluntad de Dios humanamente no solo no es fácil, elegir la voluntad de Dios humanamente es imposible. Solo podemos unirnos a la voluntad de Dios porque como vimos, no, Él no nos va a imponer ni nos va a obligar. Aún la obediencia tiene que ser voluntaria. Nuestra obediencia tiene que ser una decisión, una convicción de nuestro corazón. Y recuerda que la voluntad de Dios es contraria al ego. Y esto aplica para todo, ¿no? Tenemos hoy una escuela para padres, entonces, si vamos a ver, por cierto, aquí la importancia de la vida espiritual en la familia, en nuestra relación padres-hijos, porque si no vivimos en el espíritu, vamos a tener muchos conflictos en la familia. Si siempre estamos en la casa, es muy común que en la familia nos descuidemos mucho y no estemos viviendo lo espiritual. Entonces, recuerda que vivir en la voluntad de Dios es totalmente contrario al ego. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. O vivo en Cristo o vivo en el ego. ¿De acuerdo? Entonces, lo siguiente es que necesitamos para elegir lo mejor, para vivir en la voluntad de Dios, necesitamos activar el poder del Espíritu en nuestra vida para poder vivir por fe. No vamos a vivir por fe si no estamos llenos del Espíritu Santo. Humanamente hablando, vamos a estar viendo siempre el problema, lo malo en lo que estamos viviendo. Así que si somos llenos del Espíritu, vamos a vivir con mucho entusiasmo, vamos a vivir en el amor de Dios. ¿Ok? Bien, entonces la aplicación para esta semana es que, de acuerdo a esto que les estoy comentando, es que vivamos tomemos la promesa de Dios en primera de Timoteo 6, del 17 al 19, donde estamos entonces eligiendo poner nuestra confianza en Dios y no en las riquezas, no en el dinero. Entonces, estamos diciendo que el dinero es importante, claro. Nadie está diciendo que no sea importante el dinero, pero nuestra confianza no está en el dinero. Así que humanamente hablando, pues de verdad dicen que el amor, dicen que el dinero pues quita los nervios. Entonces hay un refrán así, ¿no? Ok, pero que el amor quita los nervios. Entonces la verdad es que digo que el dinero quita los nervios. Así que lo que necesitamos, por tanto, es activar nuestra vida en el espíritu para no poner nuestra confianza en el dinero, no servir al dinero, no ir tras del dinero, porque lo vamos a hacer un Dios. Hay que mantenernos en el discipulado, dándole la prioridad a Dios, eligiendo lo mejor, que es darle al Señor lo primero en nuestra vida. Así que vamos a tomar esta aplicación y les encargo que oren por su petición toda esta semana recibiendo, ahora recibiendo. Si tú el domingo me acompañaste, te uniste para levantar tu petición, ahora se trata de recibir y también de recibir por fe. Yo sé que luego, humanamente hablando, igual si no estamos activados en el poder del Espíritu, que nuestra carne quiere que sintamos que ya tenemos las cosas cuando no las podemos ver, no las podemos ver en nuestra realidad humanamente hablando. La carne nos hace sentir que no sentimos que las cosas ya las tengamos o hayamos recibido respuesta. Esto es algo que ocurre solo en el poder del Espíritu. Así que eso es normal, pero a ser llenos del Espíritu, nosotros podemos recibir. Así que recibe de parte de Dios, recibe respuesta desde el momento en que pedimos, recibimos. Recuerda que a Daniel le fue dicho, desde el principio que comenzaste a orar, fue escuchada tu oración. Así es Dios, desde que comenzamos a orar por algo, desde el principio, Dios ya nos escuchó. Así que
vamos al siguiente nivel, familia, vamos al siguiente nivel discipulado, y es dejar de estar pidiendo y pidiendo y pidiendo con angustia y preocupación. Recibe ahora, proponte esta semana recibir y decir, lo tengo, Señor, lo tengo, lo recibo, y comienza, por tanto, dispón tu alma para cómo te sentirías. Esta es la conclusión del coaching. ¿Cómo te sentirías si ya tuvieras esa respuesta? ¿Ok? ¿Cómo te sentirías si ya tuvieras esa respuesta? Entonces, yo quiero que ustedes aquí en pantalla hagan una expresión, tome este momento para vivir la sensación de ya tener respuesta a tus peticiones. ¿Cómo te sentirías si en este momento tú ya tuvieras esa respuesta a lo que le has pedido al Señor? Aquí en tu petición que fue en la batalla financiera, fue definir una meta financiera. Entonces, ¿cómo te sientes en este momento que tú ya tienes la respuesta? Puedes levantar tus brazos, puedes bailar. ¿Cómo te sentirías de que ya la tienes, la tienes? Algunos somos agresivos y hacemos así, ¿no? No solo en el fútbol americano, cuando juega México y anota un gol, yes, ¿no? Sino cómo te sientes. Haz que el Espíritu Santo ejercítate a que tu fe te haga sentir también que le tienes ya las cosas. Les voy a dar un momento para que lo expresen físicamente. Ya hemos hablado que la adoración nos empodera porque nos hace tomar posturas de empoderamiento. Pues hazlo ahorita en este momento. Toma este momento para sentirte que ya tienes lo que tú has pedido, tu petición por la cual aún has estado orando por semanas, quizás por meses, parece no tener respuesta, pero en este momento di, ya lo tengo, lo tengo, lo tengo. Hay ese canto que decía, lo tengo, lo tengo. Ya lo tengo, amén. Otra vez, 1, 2, 3. Lo recibo, Padre, en el nombre de Jesús. Dilo conmigo. Lo recibo y lo tengo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque el que pide, recibe. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Señor, porque tu palabra dice que no confiemos, no pongamos nuestra confianza en el dinero, sino en ti, el Dios vivo, el cual nos da, número 1, todas las cosas, 2, en abundancia, número 3, y número 4, para que las disfrutemos. Recibe en el nombre de Jesús. Padre, ahora en el nombre de Jesús nos unimos para orar juntos. Señor, gracias porque cada una de estas peticiones tiene respuesta, porque en Cristo, Señor, las promesas se cumplen y esta palabra que tú nos has dado, Señor, se hace realidad en nuestra vida. Gracias porque tú nos das todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Tú nos las das, yo las recibo. Las recibimos ahora en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, muy bien. Está. Listo. Recibiendo. Muy bien, familia, pues les encargo, ¿sale? Les encargo que lo estemos viviendo cada día, constantemente, varias veces al día. Toma tu petición y nuevamente levanta tus manos y di, gracias, Señor, yo ya lo recibí, lo tengo. Y se va a manifestar. Ok, en el nombre de Jesús, así es. Muy bien, quiero entonces darles también como finalmente parte de este coaching una aplicación o algo que tú tengas que hacer esta semana. Quiero que tú te evalúes en esto que acabamos de hacer, en esta sensación de fe, que te evalúes qué calificación tú te das si tú al recibir, tú cómo recibes de Dios, qué calificación te das cuando tú recibes de Dios. 0 o 8 o 5. ¿Qué tal recibes de Dios? Porque una vez que uno recibe, viene la paz de Dios. Deja uno de estar angustiado porque ya recibió uno por fe. ¿Qué calificación te das y qué vas a hacer esta semana para aumentar tu capacidad de recibir? Ya les di una tarea. Entonces, proponte algo en la semana. ¿De acuerdo? Estamos hablando de una meta financiera. Y como parte de ello, yo te quiero hacer un llamado a un reto para que tú comiences a diezmar. Si hay personas aquí que todavía no diezman, no lo están haciendo constantemente, te pongo como un reto y una aplicación, comienza a diezmar. Y los que ya diezman, entren en la sobreabundancia y digan, gracias Padre, porque tú me has prometido sobreabundancia, yo la recibo.
Segunda meta de la semana, tu compromiso. Haz un compromiso de discipulado para traer una ofrenda para el pago de la renta de nuestro auditorio. Comprométete, 50 pesos, 100 pesos cada semana, cada quincena, cada mes, pero toma un compromiso para dar un paso, ¿ok? Dar un paso y ser generoso y dar a Dios. Amén. Muy bien, familia, pues vamos a lo siguiente. Y desde luego, el punto siguiente es la activación como para servir a Dios primero en nuestros equipos de voluntarios. Si hay personas aquí que han descuidado su servicio en base, que es voluntarios, es base, por favor, te hago esa aplicación, ese reto esta semana, que tú participes, colabores activamente con nuestros equipos de voluntarios. Bien, ahora vamos a pasar, familia, a nuestro estudio en el libro de Romanos, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, vamos a ver qué les parece esto que vamos a hacer aquí para esta lectura en el libro de Romanos. Ok. Carta a los Romanos. Romanos, capítulo 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él, y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios, a quien sirvo de corazón predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo, para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Ciertamente. Muy bien, pues estamos dando una introducción aquí en el libro de Romanos. Estamos iniciando con una introducción. El libro de Romanos es muy importante porque es un tratado de la vida cristiana, un tratado del plan de Dios para la salvación del hombre. Aquí tenemos el fundamento básico para, en primer lugar, afirmarnos en una relación personal con Dios, pero también para poder compartir con otros y predicar a otros, entendiendo esto que es básico, el plan de Dios para la redención o la salvación del hombre. Por eso es que el libro de Romanos ha tenido una gran importancia histórica en la iglesia, y en esta sesión voy a compartir con ustedes el testimonio de Martín Lutero,
porque Martín Lutero, al descubrir, al conocer en la Biblia, en el libro de Romanos, la voluntad de Dios, descubrió el plan de Dios para la salvación, que es por fe. Por eso terminamos esta parte final de nuestra lectura, donde dice que el Evangelio, Pablo nos dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, pero también dice en el verso 17, porque en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe, dice. Entonces, por eso uno de los temas muy importantes que trata el libro de Romanos es el tema de la justicia. De la justicia de Dios se hace una distinción con la justicia del hombre. Y por tanto, como sabemos que Dios nos hace justos, nos ha dado su propia justicia para hacernos justos, es por fe y es para fe. Así que, y dice, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, vamos a ver cómo en el caso de Martín Lutero fue muy importante y trascendental el haber conocido, el haber leído el libro de Romanos. En el tiempo de Lutero la Biblia no era accesible. En el tiempo de Martín Lutero la Biblia no era accesible. No todos tenían acceso a la Biblia, incluso estaba prohibida la lectura de la Biblia. Y por ello es que pues fue todo un descubrimiento para Martín Lutero saber que la salvación es por fe y no es a través de obras humanas. Así que no es por obras o por méritos propios. Así que voy a compartir aquí con ustedes, aquí de forma audiovisual también, sobre el testimonio de Martín Lutero y la importancia y la trascendencia que tuvo el libro de Romanos en la salvación de Martín Lutero y la importancia que tuvo finalmente para dar comienzo a la restauración de la iglesia, después de que la iglesia estaba en una terrible oscuridad en ese tiempo, y dar comienzo a la restauración de la iglesia hasta nuestros días. Puede decirse que con Martín Lutero da comienzo a la restauración, un movimiento del Espíritu Santo que llega hasta nuestros días como una oleada poderosa para hacer que la iglesia finalmente pueda cumplir su llamado, y restaura lo primeramente es la salvación por gracia. A través de la lectura de la Biblia que experimentó Martín Lutero. Martín Lutero dio sus primeros pasos en el ministerio como un fiel monje agustino. Posteriormente diría sobre este tiempo: fui un buen monje y cumplí las reglas de mi orden tan estrictamente que podría decir que si alguna vez un monje llegaba al cielo por su vida monástica, ese era yo. Todos mis hermanos en el monasterio que me conocieron bien lo respaldarían. Si hubiera seguido por más tiempo, me hubiera matado con vigilias, ayunos, lecturas y otras obras. La orden agustina era muy conocida por su disciplina. Los monjes descansaban y estudiaban en pequeñas habitaciones sin calefacción. Hacían votos de castidad, de obediencia y de pobreza. Todos debían participar en una misa diaria que empezaba a la 1 de la mañana, sesión que se realizaba 7 veces al día. Pero Lutero luchaba con crecientes sentimientos de duda y culpabilidad, así que buscó en su religión y a sus líderes para que le ayudaran con su culpa. Entonces se volvió a los sacramentos de la iglesia, específicamente a la confesión. Pero la confesión se convirtió en un suplicio para Lutero y para sus confesores. El joven monje se confesaba frecuentemente, a veces a diario, y en ocasiones se tardaba hasta 6 horas en una sesión de confesión. Si la confesión no estaba resolviendo la culpa de Lutero, tampoco lo estaba logrando los ayunos. Posteriormente dijo sobre esto: ayuné casi hasta morir, porque una y otra vez estuve sin tomar una sola gota de agua o un bocado de alimento.
Pero el contacto de Martín Lutero con las Sagradas Escrituras empezó a darle una salida de su angustia. Lutero formuló las preguntas correctas. ¿Cómo puedo salvarme siendo Dios justo y yo injusto? Y recibió las respuestas correctas. Leyendo al inicio de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo afirma que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Antes, Lutero entendía que la justicia de Dios mencionada en este versículo se refería a su justicia activa y vengadora que castiga a pecadores y por eso odiaba la justicia de Dios. Pero mientras meditaba en este pasaje, en lo que posteriormente Lutero llamaría la experiencia de la torre, luchando con el significado del texto, escribió: Yo no amaba, sí, odiaba al Dios justo que castiga a pecadores y en secreto, de forma blasfema, murmuraba continuamente contra él. Estaba enojado con Dios y dije, como si no fuera suficiente que pecadores miserables, eternamente perdidos por su pecado original, sean aplastados por todo tipo de calamidades debido a la ley del Decálogo, sin que Dios esté añadiendo dolor tras dolor por el Evangelio, y a través de ese mismo Evangelio amenazándolos con su justicia e ira. Tal era mi furia y violencia por mi conciencia atribulada. De pronto, como si un rayo de luz divino hubiera alcanzado su oscuro corazón, Lutero comprendió el verdadero significado del texto. La justicia de Dios es recibida como un regalo únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Luego dijo al respecto: Al fin, por la misericordia de Dios, meditando día y noche, presté atención al contexto de las palabras. En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Allí comencé a comprender que la justicia de Dios es aquello por lo cual el justo vive gracias al don de Dios, es decir, la fe. Y este es el significado. La justicia de Dios es revelada por el Evangelio, es decir, la justicia pasiva con la cual el Dios misericordioso nos justifica por fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Entonces sentí que había nacido de nuevo por completo y que había entrado al paraíso a través de puertas que estaban abiertas. Lutero entendió que la justicia de Dios tenía dos dimensiones. Por un lado, se trataba de una cara que exige que los hombres fueran justos y que anunciaba un juicio, pero por otro lado, poseía también un rostro salvífico que actuaba en los seres humanos mediante la fe en Cristo. El descubrimiento de esa doctrina provocó en Lutero un cambio definitivo. Así fue que Lutero entendió que el hombre pecador no es salvo por sus buenas obras. Más bien la justicia de Cristo es imputada a los pecadores solo sobre la base de la fe. Lutero llamó a esto una justicia ajena, es decir, no del hombre. Dicha justicia viene de afuera de él y es dada libremente por Dios. Gracias a su entendimiento de esta verdad, la justificación que solamente por la fe, sola fide, se convirtió en la esencia de la Reforma, es decir, la materia misma del Evangelio. Según el propio Lutero, semejante experiencia lo liberó de la ansiedad del temor del pecado y lo llenó de paz y sosiego. Lutero predicó esta verdad en un sermón histórico llamado Las dos clases de justicia. En esta valiente exposición afirmó: A través de la fe en Cristo, por lo tanto, su justicia llega a ser nuestra justicia y todo lo que Él tiene llega a ser nuestro. Más bien, Él mismo llega a ser nuestro. Tal fe es llamada la justicia de Dios. Esta justicia que recibimos es la que sustituye la justicia original que perdimos en Adán. En este sermón, Lutero proclamó aquello que por 1000 años prácticamente había quedado en el olvido, el Evangelio de la gracia. ¿Y tú? ¿Ya tuviste una conversión basada en las Escrituras? Wow, qué interesante. Qué interesante. ¿Qué les pareció este video, esto que acabamos de ver? Como vemos, eh, ¿por qué dice signed out? Aquí en el Zoom. ¿Qué significa signed out? Ay, es que sin querer como que me metí desde tu cuenta, pero no pasa nada. Aquí está. Ok. Muy bien. ¿Qué les pareció? Estamos viendo el testimonio de Martín Lutero. Como pueden ver, qué impresionante
un monje agustino, él era monje, él estaba estudiando con muchos esfuerzos, su padre buscó apoyarlo para que él pudiera estudiar leyes y ser abogado. Su padre quería que él fuera un funcionario público en el gobierno y él abandona su carrera para entrar a la orden de los agustinos como monje. Y qué impresionante, ¿no? Que la vida de Martín Lutero, impresionante, su devoción. ¿Saben? Me recuerda a muchos cristianos, siento que muchos viven así como él, llenos de culpa, de condenación, que viven con sentimiento, con un conflicto como el que vivía Martín Lutero, de si cualquier cosa que han hecho o hicieron en el pasado, todavía Dios les ama. La verdad, pienso mucho, esto me hace pensar mucho en cómo veo a muchos, en la iglesia a veces viviendo así. Por eso es que aquí hemos por mucho tiempo ministrado en nuestra cultura de iglesia, la cultura de Jesús, la gracia, el código de gracia, porque Dios te llama a vivir en la gracia. Entonces, qué impresionante testimonio y vean cómo, imagínate cómo dice él que él pudo, cuando tuvo un encuentro con Jesús y pudo descubrir que la salvación era un regalo, que era por fe, que las puertas del paraíso estaban abiertas. Me gustó muchísimo eso. Él encontró que las puertas del paraíso estaban abiertas. Ya están, no las tenía que abrir, ya estaban abiertas. Solo se trataba de entrar. Y como él dice, su justicia llega a ser nuestra y lo suyo también viene a ser nuestro. Me gustaría que comentaran, ¿quién quiere comentar al respecto sobre esto que acabamos de ver aquí? Esta es una introducción al libro de Romanos. Estamos viendo la trascendencia que ha tenido el libro de Romanos en la historia de la iglesia. En mi caso personal, yo recibí a Cristo, o a mí el Señor me impactó cuando yo por primera vez fui invitado a una iglesia, y el día que yo llegué por primera vez a esa iglesia donde yo nací de nuevo y me nombraron pastor, el libro de Romanos. Estaba comenzando el estudio de este libro de Romanos con uno de mis grandes maestros de la Biblia, que con él me gradué, hice un bachillerato de teología. Él era un gran maestro de la Biblia, tenía mucha revelación, y fue yo también, en mi caso personal, mi testimonio es que yo comencé o fui impactado por Dios al darme cuenta que había un plan y que el plan de Dios podía ser entendido, porque yo pensaba que la fe era para ignorantes y que, y que lo espiritual pues no se podía entender de una forma intelectual. Entonces, aunque en mi caso comencé de una forma intelectual a querer entender, Dios me habló de inmediato y empecé a entrar, de inmediato el Señor me tomó y me dio revelación en el Espíritu, hasta que finalmente yo acabé leyendo el Evangelio de Mateo, con el cual finalmente recibí a Cristo. Así que en mi caso personal también el libro de Romanos fue de gran importancia para mí. Bien, dos personas que quieran darnos un comentario, ¿qué les pareció esto que acabamos de ver? Quien desee participar, abra su micrófono y comente, por favor. Yo levanté la mano, pastor. ¿Puedo decir un comentario? Adelante, Marianita, sí ya te vi. Buenas noches a todos. Lo primero es que yo, desde que vi la película de Martín Lutero hace mucho, sí fue como un shock por ver como todo este movimiento, ¿no? Y a mí ahorita en el video y me recordó y me impresionó mucho cómo, o sea, aunque tal vez él estaba queriendo encontrar a Dios, pues por la vida de que él vivía en el monasterio y todo, y realmente no tenía la respuesta. O sea, siento que Dios veía en su corazón cómo lo estaba buscando a él y cómo Dios le dio la respuesta, ¿no? Cuando él realmente se acercó. Entonces, no sé, siento que tal vez, o sea, a veces así nos pasa mucho. Yo puedo decir que en mi caso fue, o sea, no igual que Martín Lutero, claro que no, pero parecido. Como, porque yo iba a la iglesia desde muy chica, y yo hay muchas cosas que escuchaba y decía, ay, eso qué, claro que no está mal, pero siento que, y lo estaba viendo pues con una manera muy intelectual, ¿no? Como dicen, o así como racional, pero cuando Dios como realmente ve ese deseo de que tú quieres buscarlo a Él y una respuesta a Él, pues como ahí se cumple, ¿no? Lo mismo que dice Dios, que quien busca encuentra. Entonces eso se me hace que vemos en el video y me gusta mucho esa historia. Gracias, Marianita, buen comentario. ¿Alguien más que nos comente qué le pareció, qué te pareció
la conversión, el testimonio de Martín Lutero. ¿Alguien más? Abra su micrófono si desea comentar. Oigan, es que hubo muchas partes muy interesantes. Me gustaría si alguien más quiere agregar algo a lo que decía Marianita, ¿no? Bueno, ok. Muy Yo bien. puedo comentar algo. Adelante, Vivi. Gracias. Buenas noches a todos. Hola, Cital. Pues lo que me hace pensar a mí, yo creo que vi la película, pero hace mucho, la verdad, ya no recuerdo. Y bueno, de todas las cosas que Martín Lutero o tanta gente hacía para, pues, en su manera acercarse a Dios, lo llevo más como a mi vida, como qué cosas hago yo a veces para sentir que me acerco a Dios. Pero, a ver, cómo, ayúdame, Jera, no sé cómo decirlo, pero como que a veces todavía, en vez de hablar como del cristiano, más bien yo, a veces todavía quiero hacer cosas a pesar de que sé que Jesús ya lo hizo, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí, claro. Así es. Hola, pastor. Yo aquí estoy, nomás que me acabo de bañar con... ¿Qué tal, Gera? Sí, querías comentar. Adelante. Más bien, y comentando lo que dice Vivi, yo creo que tiene también que ver con una necesidad del ser humano de aferrarse a la religión y romper, más bien, como tener un método de romper, porque, digo, me pasaba cuando era católico y hasta me bronqueaba con los puritas a veces, pero también a veces hay cosas que veo ahora que soy cristiano que híjole, también me prende botones y creo que a veces es tener, y a veces también me siento rebelde, me hace ser un poquito irreverente y no quiero tampoco caer a ese extremo, pero tener el justo medio para identificar cuando empieza invadiendo la religión y tener una forma adecuada y prudente de romperla y brincarnos hasta la línea directa, ¿no? Sí, Gera, gracias por comentar. Sí, así es. En el caso de Lutero vemos cómo él, siendo un hombre tan profundamente religioso, luchaba todo el tiempo con un sentimiento de duda y de culpabilidad. Y vieron que él decía que llegó a odiar a Dios, ¿eh? Estaba muy enojado porque le parecía muy duro, porque él veía la justicia de Dios, como muchas veces muchos cristianos cuando leen sobre la justicia de Dios, nos sentimos amenazados, ¿no? Cuando decimos busca el reino de Dios y su justicia, yo antes lo tomaba como que no, pues buscar la justicia, pues voy a salir muy mal ahí, me hacía sentir intimidado, avergonzado, indigno de Dios, y pues esos son los sentimientos que se producen cuando uno no está entendiendo la gracia y uno está siendo religioso en su relación con Dios, buscando confiar en sí mismo y en lo que uno hace o no hace. Así que pues por eso es que su testimonio nos permite, todos podemos identificarnos con su testimonio de esa manera, ¿verdad? Así que por eso me parece muy interesante la historia, y también que tomemos, por tanto, experiencia, que tomemos de esto una aplicación, y es vivir en la gracia. Y que la voluntad de Dios es que tú te sientas, la justicia de Dios es para que tú te sientas digno, tú te sientas, como decía, su justicia llega a ser nuestra por causa de Cristo. Así que ahora yo me puedo sentir digno de Dios y puedo tener mi conciencia todo el tiempo limpia y libre de toda acusación y toda condenación. Por eso yo hablo mucho de esto, o frecuentemente, porque siento como muchos tienen este conflicto en la vida espiritual, y que el evangelio lo han hecho una religiosidad en la que, en vez de disfrutar de Dios y sentirse felices y amados, todo el tiempo sienten que Dios los está mirando con cara de enojo para condenarlos y para hacerles sentir mal. Bueno, pues esta es nuestra introducción de esta noche. Vamos a cerrar aquí esta parte y vamos a continuar, vamos a seguir hablando del testimonio de Martín Lutero, porque es de gran trascendencia para la restauración de la iglesia. ¿Sale? Y bien, vamos a continuar entonces ahora con nuestro curso de Edifica.
Nuestro curso de Edifica, para esta noche le pedí a quien Edifica 1, a Vivi, que nos comparta en Edifica 1. Solamente voy a tomar un momento, Vivi, para primeramente mostrar en pantalla la presentación. Ok, entonces, para los temas de la sesión 2 de esta noche, a Vivi le pedí que nos comparta sobre el tema de amistad con Dios de esta segunda sesión. Entonces, miren, les estoy pidiendo que hagan un comentario, que incluso pueden leer del manual algo que les parezca relevante. Primeramente, dando la enseñanza del tema brevemente, y luego puedes terminar hablando de tu experiencia en esa área. En el caso de Vivi, ella ha estado compartiendo su testimonio. Vivi ha estado compartiendo su testimonio de la forma en que ella entró en este tiempo en la gracia, cómo ella ha sentido una bendición de otra vez conectarse con la gracia, y por eso me gustaría que ella, o le pedí que ella compartiera sobre este tema. Entonces voy a primeramente aquí, Vivi, vamos a presentar los temas para darte oportunidad de que tú puedas hacer de 10 minutos. Entonces es la manera en que estaríamos, vamos a hacerlo, la manera en que van a estar compartiendo. El día de mañana, en nuestra meta de la semana, voy a compartir el video de toda la sesión, para que ya ahí ustedes puedan hacer su estudio personal en la semana. Y ahorita Vivi pues nos va a dar un comentario solo sobre uno de los temas, que es amistad con Dios. Bien, entonces es el tema 4, la lección 4, la amistad con Dios. Luego viene la naturaleza de Dios, 5, y el 6, arrepentimiento. ¿Ok? Muy bien. Y yo aquí te aviso, Vivi, cuando tu tiempo esté concluyendo aquí en la presentación. Adelante, Vivi. Perdón, pastor, nada más como para estar en la misma página. Lo que tengo es que no me llegó algún mensajito que tenía que compartir algo hoy, pero puedo compartir lo que hice de la tarea. ¿A eso se refiere? Ah, Vivi, pensé que te había dado la indicación. Te mandé un audio, me parece, pero sí, no hay problema. Entonces, ok. Bueno, ok, entonces sí, exactamente, vamos a hacerlo así. Si puedes darnos, en base a tu estudio personal que hiciste en el curso de Edifica 1, sí, exactamente, si nos puedes hacer un comentario sobre este tema, y finalmente el testimonio de lo que has estado viviendo en la gracia, hablando de amistad con Dios. Adelante, Vivi. Estamos hablando de amistad con Dios, que es el tema 1 de Edifica 1, ¿verdad? Sí. Sí, no tengo su audio, pastor, pero puedo compartir, pues, como testimonio personal más bien. ¿Está bien? Sí, adelante. Perfecto. Sí, pues más bien les puedo compartir que el año pasado fue un tiempo de restauración para volver a escuchar la voz de Dios y sentirme amiga de Dios, ¿no? Platicando con el pastor un día en la cafetería, platicábamos un poco de los sucesos que vivimos el año pasado como familia, y cómo, que se liga al otro tema de que Dios no es el culpable, cómo Dios realmente pues no es el culpable de las cosas que yo atravesé el año pasado. Diferentes cosas, desde personales, físicas, de salud, pero eso hicieron que yo me sintiera menos cercana a Dios, como no estaba segura, aunque mi mente lo sabía y aunque ya lo he experimentado en mi vida, lo había experimentado otros años, no me sentía segura en los brazos de mi papá. O sea, no estaba segura de que yo estaba siendo cuidada, protegida, y pues
eso se relaciona con la amistad con Dios, o sea, pues no solo un amigo quiere lo mejor para su amigo, sino Él es nuestro mejor amigo y Él es un Padre perfecto. Entonces, tenía realmente mucho temor y sin darme cuenta, yo sentía que tenía que tener el control y tomar el control de mi vida porque no sentía, o sea, me sentía como en un peligro constante, ¿no? Aparte de aunado a la pandemia y todo. Entonces, conforme Dios fue hablando a mi corazón. Perdimos el audio. Okay. Perdón, conforme Dios fue hablando a mi corazón, y la verdad es que sí me ayudó mucho los principios otra vez de quién es Jesús, de la salvación, del bautismo, como que empecé a dejar de cuestionar, me metí en la palabra y me fui dando cuenta que poco a poco el temor y todas las dudas se desvanecían. Y de repente me di cuenta que ya era más sencillo otra vez escuchar la voz de Dios, encontrar algún pasaje en la Biblia que saltara a mi vista otra vez y dijera yo, esto es para mí. Y pues bueno, ha sido un proceso y creo que es como con cualquier amigo, como que pierdes la conexión, no porque él dejara de estar ahí o yo dejara de estar ahí, y es como volver a restaurar esa amistad, ¿no? Oye, pues vamos a tomarnos un café, vamos a seguir platicando, vamos a vernos más seguido. Creo que es como con una persona, cuando hay algún bache o cuando hay alguna ausencia o algo, pues tiene que haber un proceso de restauración para que esa conexión y esa amistad se fortalezca. Y así fue como lo he vivido, como lo viví el año pasado y inicio este. Muy bien, gracias, Vivi. Muy bien. Sí, en esta sesión, para las personas que también van a hacer su estudio en línea, vamos a ver aquí estos tres temas que están relacionados, porque en primer lugar, cuando hablamos de la amistad de Dios, es considerar lo que nos dice la Escritura en Job 22:21, donde dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. O en otras palabras, reconcíliate ahora con Dios, porque volverse a Dios es arrepentirse. Entonces tiene que ver el tema del arrepentimiento, que también es un tema que muchas veces lo hemos visto como de una forma muy amenazante, pero realmente arrepentimiento en la Biblia consiste en volvernos a Dios, dejar nuestro propio camino para volvernos a Dios en amistad con Él. Dios nos llama a conocerle y a disfrutar de su amor. Así que por esa razón es que Dios nos llama a iniciar o a tener una amistad con Él. Y muchas veces esto lo vivimos cuando nacemos de nuevo y damos comienzo a un nuevo tiempo con Dios, pero dejamos a lo largo de la vida cristiana de vivir de esta manera. Eso me pasó a mí y a muchos cristianos les ha pasado, porque en un tiempo la iglesia enseñaba de una forma muy religiosa el evangelio. Y entonces la gracia parecía que nada más era para cuando uno se salva y ya después era todo por obras, como decía Jera, ¿no? Que por eso dice que se le prendían botones. Así es. Entonces dice que si nos volvemos en Job 22:21, nos volvemos en amistad a Dios, en amistad con Él, tendremos paz. Y esto habla de un shalom, habla desde luego de un bienestar en nuestra conciencia, como veíamos en el caso de Martín Lutero, dejar de sentirse culpable, de tener dudas, de estarnos condenando. Y dice, y por ello te vendrá bien. Claro, si nosotros vivimos en amistad con Dios, nos sentimos amados por Dios y por tanto vivimos en ese bienestar primeramente de ser perdonados, de saber que Él nos ama, pues claro que nos va a ir bien, porque vamos a vivir en la gracia y vamos a poder recibir de Dios, porque no hay barrera ya que nos separe de Él. Así que por eso este tema es básico en la vida cristiana. Y veremos entonces cómo tenemos que estar siempre alertas del engaño del enemigo, porque Satanás en forma de serpiente engañó a la mujer, ¿verdad? Y provocó enemistad con Dios. Así que tenemos siempre que estar alerta para no permitir que el enemigo nos robe. Jesús dijo, el ladrón vino para robar, matar y destruir. Entonces lo primero que hace el diablo es robarnos la verdad, robarnos la palabra,
Por eso los cristianos que se alejan de la iglesia, al cabo, ya son ovejas que el lobo se los va a comer, porque lo primero que hace el diablo es alejar a alguien de la iglesia donde está oyendo la palabra y robarle la verdad y la gracia de Dios. Y después viene todo un proceso destructivo. Así que por eso es que Dios nos llama a vivir en una nueva identidad que consiste en vivir como hijos amados, disfrutando de su amor, de su bondad, de su misericordia. Así que Dios, sin embargo, en nuestro curso Vive sin Límites enseñamos cómo cuando tú comienzas a vivir una amistad con Dios, Él produce en ti el querer como el hacer. Entonces, no es religiosidad que Dios produzca en nosotros el deseo de obedecerle y de ser fieles, como servirle, como darle a Dios, como perdonar. Eso no es ser religioso. Ir a la iglesia, eso no es ser religioso. Es que Dios produce en nosotros el deseo de estar con Él, de estar en su presencia, de ser parte de una familia espiritual donde Él también nos llama a servirle. ¿Ok? Entonces, si vivimos en amistad con Dios, esto nos hará influyentes porque le vamos a conocer y su voluntad en nuestras vidas. Así que vivir en amistad con Dios te hace entender lo que Él quiere para ti. En vez de vivir con una barrera teniendo temor de la voluntad de Dios, en esa amistad nos damos cuenta que Dios siempre quiere lo mejor. Así que elige lo mejor. Y tú, y toma tu lugar, empodérate, porque la voluntad de Dios es ser empoderados como iglesia, que como padres de familia somos la mayor influencia para nuestros hijos. Aunque no parezca, Dios te ha dado ese honor y tu voz y tu consejo, tu sabiduría tienen un profundo impacto en la vida de nuestros hijos, aunque no parezca. Así que sigue creyendo que Dios te ha dado ese empoderamiento y esa influencia, porque este es el resultado de vivir en amistad con Dios. Y esto, por eso hablamos de la naturaleza de Dios, porque al darnos cuenta quién es Dios en verdad, conocerlo en su amor tan grande, eso hace que nosotros tengamos una relación sana, positiva con Él. En vez de alejarnos, de sentirnos amenazados, vamos a anhelar siempre estar con Dios, y que cuando cometemos un error y esto nos separa, de inmediato nos volvemos a Dios, le pedimos perdón y tomamos la sangre de Cristo, porque Él ya sabe que en alguna forma vamos a fallar. Que por cierto, no solo los hombres fallamos, también las mujeres fallan. No solo nosotros los hombres somos malos, también ustedes cometen errores y necesitan, así como nosotros los hombres, vivir en amistad con Dios y por tanto entender la naturaleza de Dios. Así que al conocer a Dios como Él es en su naturaleza, vamos a vivir en nueva identidad, porque vamos a entender cuánto Dios nos ama y quién es Él es en verdad. Así que por eso conocer la naturaleza de Dios nos hará influyentes, porque entendemos que Dios nos va a usar a nosotros, Él te va a usar a ti, no solo a mí el pastor o a la pastora, no solo a nosotros, o a Vania Maguel y Charis, o a nuestros líderes, Él va a usarte a ti, porque esa es su naturaleza está en nosotros. Y por eso ahora nosotros tenemos ese corazón para predicar a otros y que otros le conozcan. Y finalmente el arrepentimiento es un tema básico porque consiste simplemente en permanecer en la relación correcta con Dios. Volver a Dios, arrepentirse, consiste en volver al punto de partida donde ya Dios me salvó y me unió a Él. Hay que permanecer en una relación correcta con Dios, y que cada vez que algo me separe o cometa yo un error, solo tengo que venir y confesar a Dios. Recuerden que Martín Lutero ya tenía hartos a sus mentores, porque, oye, 6 horas en confesión y ni así se sentía bien. 6 horas, imagínate, al que estaba ahí ya estaba hasta durmiendo, yo creo, de que tanta confesión de todos sus pecados y maldades y 6 horas, por Dios, y después de ahí se sentía culpable, y muchos cristianos viven así. Ok, vamos a pasar a nuestro siguiente tema con Lili. Le pedí que ella compartiera en esta ocasión también, y de la misma manera nos va a compartir sobre el tema de autoridad, que tiene que ver con lo que acabo de decir, porque hablé de empoderarse, de vivir con autoridad una vez que vivimos en amistad con Dios. Adelante, Lili. Hola, buenas noches a todos. Bien. Autoridad espiritual. Yo me basé en Hechos 10:38.
a mí bueno, mejor dicho, yo entiendo en esta escritura que puedo entender cómo Jesús ejerce el poder, cómo Jesús ejerce su autoridad bajo la unción del Espíritu Santo. Y bueno, en este caso, con un poder sobrenatural, sanando a personas oprimidas por el diablo y echando fuera demonios. Es Hechos 10:38. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando nos tocó en Edificados ver este tema, la verdad a mí sí me dio como miedo, ¿no? Pero pude entender yo que esa misma autoridad que Jesús pudo ejercer humanamente bajo el poder, o mejor dicho, perdón, bajo la unción del Espíritu Santo de una manera sobrenatural, yo también entendí que yo puedo y que tengo esa autoridad también para orar y para poder, en este caso, poder resolver alguna situación personal. Yo comprendí que también tengo esa autoridad por medio de la gracia que Dios me ha dado a través de Jesús y que puedo ejercerla en la oración y en situaciones personales. Hoy entiendo que es quién soy a través de Jesús, tomando esa identidad que el pastor nos ha hablado de siempre, de esta identidad, y bueno, en este caso del propósito al cual he sido llamada de acuerdo al plan de Dios. Muy bien, adelante, Con mis adelante. pequeños logros, una vez Vania me... o que fuera haciendo así como, pues no un diario, pero reconociendo así como esos pequeños logros. Entonces, yo siento que todavía me falta mucho a mí, pero sí reconozco esos logros, porque en mi manera de orar, yo ya no oro con angustia. He entendido que también tengo que poner esa autoridad, ¿no? Por ejemplo, sirviendo a la iglesia es una parte que yo también he entendido, pues no es servir nada más por servir. A mí me gusta esa parte de servir, de compartir, de hacer, porque bueno, desde casa mi mamá siempre nos ha dicho que siempre tenemos que estar como, ella nos decía, acomídete, ¿no? Pero yo lo he entendido como servir con amor, o sea, no es ir y servir así porque, pues porque el pastor nos dijo que tenemos que servir, ¿no? No, yo lo he entendido de otra manera y efectivamente lo he entendido que es con ese amor y que es para los demás. O sea, es para Dios, pero yo también sé que voy a servir a mis hermanos. Es una parte que también yo la he entendido así. Quiero compartirles que este tema me causaba miedo porque en su momento, cuando yo era pequeña, yo sufría como desvelos, como que yo me asustaba, como que todos los días, hubo un tiempo, yo tenía 6 años, como que todos los días, en las madrugadas, esto es después de la medianoche, me despertaba yo así como sudando, como me tapaba la cara, tenía muchísimo miedo, no sé, empezaba a ver visiones, yo le empezaba a hablar a mi papá, a mi mamá, sintiendo esa protección de alguno de ellos, pero no me hacían caso. Entonces mi abuela, pues como siempre muy católicos, ella decía, no, pues esta niña hay que irla a curar, ¿no? De espanto. Entonces me llevaron a esas cosas donde nos limpian y eso, pero ese día mi abuela me dijo, vente, te vas a quedar aquí conmigo. Ahí en su recámara ella tenía una imagen del niño Jesús y yo la veía y eso a mí me causaba mucha paz y tranquilidad. Entonces, yo creo que desde ese entonces o desde chiquita yo pude entender esa parte de paternidad pues de Dios, ¿no? Porque yo sabía que Él era bueno, que Jesús, Dios es bueno y que desde chiquita esa paz o esa tranquilidad Él me la podía dar. Yo les quiero compartir también algo en lo que he estado batallando. Últimamente es en la adicción de mi hijo.
Últimamente, al tener yo una relación con él, siempre me dice, mamá, no me bendigas, mamá, no me hables de Dios, ¿no? Se pone en un plan así como, esta última vez que fui a Ciudad de México, sí me sentí mal al que él me respondiera de tal manera. Lo siento como muy hosco, como muy parco, ¿no? Y sin embargo, yo he entendido, y de acuerdo a este tema, que es una opresión del diablo. Y al repasar este tema, yo puedo entender que no hay nada por encima del poder de Dios, y que yo puedo seguir orando con toda esa autoridad y profetizar en mi hijo. Amén, Ese, amén. Muy bien, Lili, muy bien. ese fue el tema. Wow. Muy bien, Lili. Amén, amén. Escucharte así al final, de verdad que nos da mucho gusto y nos inspira. Amén, Lili. Vamos por todo. Vamos por todo. No, hombre, si tú me hubieras conocido, si yo me salvé, cualquiera, no, hombre, tu hijo es un dulce comparado con lo que yo era, de verdad, y Dios me salvó a mí. Muy bien, qué padre. Pues vamos entonces ahora, vamos a entrar en una activación familia, discipulado, y voy a pedirle a Feri, en esta activación vamos a ver cómo les fue con lo que hicieron, su meta de la semana. Feri, te quiero felicitar a Feri, a Marianita, que fue la primera en publicar su meta de la semana, Karina, Pinete, Vivi Guzmán y Anamari, porque además lo están haciendo en PDF y todo, bien profesionales. Entonces quiero pedirte, Feri, que nos leas en esta activación tu testimonio tal como tú lo escribiste. ¿Qué te parece, hija? Sí, pastor, permítame tantito, nada más lo abro. Ok. Bueno, este es mi testimonio personal, recibir a Cristo. Y pues bueno, el recibir a Jesús en mi corazón fue una experiencia inexplicable. No sabía realmente qué es lo que estaba experimentando mi cuerpo, pero definitivamente sabía que era algo bueno que venía del cielo. Desde ese día tengo la certeza de que no importa dónde esté, qué esté haciendo o con quién esté, Dios siempre va conmigo. No importa por la situación que esté pasando, siempre me responde. El deseo más mínimo de mi corazón siempre lo cumple tarde o temprano. Nunca me abandona. Lo que le pregunto me lo responde de alguna forma u otra. Dios es mi lugar seguro donde puedo encontrar ese abrazo al corazón cuando lo necesito. Yo creo que ha sido un proceso muy padre en mi vida porque nunca se termina de conocer todo de Él. Sin embargo, siempre que leo y estudio de Él, me encuentro con diferentes perspectivas acerca de lo que Él me quiere enseñar. Hoy en día, cada que tengo un momento de dificultad, siento que el recordar lo que Él ha hecho en mí es mi motivación y mi impulso para no dejarme rendir. Todo conecta con el Padre, no hay nada que no me lleve a Él, no importa la solución ni salida que busque, todo me lleva a Él. Y siento que eso pasa desde que lo recibí con todo mi corazón. Wow. Wow, muy bien, Feri, muy bien, excelente. Me gustaría Feri, que pudieras entrar en algunos detalles. Ya estás dando testimonio de lo que ha sido para ti vivir en Cristo, hija. Estaría padre que tú pudieras hablar de algún detalle de esta experiencia que tú supiste, cuando tú supiste realmente conocer al Señor, ¿no? Estaría padre que por ahí hablaras un poquito más de esto, de esta experiencia. Tú empezaste a venir a la iglesia desde niña, así que tomabas tus clases de niños, ¿verdad? Tu clase de niños. Porque miren, a todos los que me preguntaban que si todos les íbamos a pedir a todos la activación de Edifica 1, sobre todo los que ya tomaron este curso, les estoy pidiendo que sí, sobre todo esta sesión que fue de escribir tu testimonio. En la temporada anterior algunos lo hicieron, pero no todos, y quiero pedirles que lo hagan porque
la idea es que prepares tu testimonio para poderlo compartir en la iglesia a través de nuestra transmisión, porque es muy impactante que tú puedas hablar de tu experiencia, en qué situación tú estabas cuando conociste al Señor y cómo fue que lo conociste y qué fue lo que ocurrió en tu vida cuando tuviste un encuentro con Jesús y cómo tu vida fue transformada. Algo que les pedimos que comenten es que desde luego no por llegar a Cristo ya nuestra vida se hizo perfecta, todavía seguimos fallando y podemos ahí hablar también, abrir nuestro corazón y hablarle a las personas de cómo hay áreas en nuestra vida que todavía están en un proceso de cambio o de transformación. ¿Ok? Bien, me está comentando aquí la pastora que Sharon, no vi por ahí a Sharon el 24 de enero, me dice que publicó su tarea, su meta, más bien, es meta, no tarea. Entonces, Sharon, me gustaría que compartieras lo que escribiste, hija, el comentario que tienes, porque queremos que todos participen, ¿ok? Entonces, me gustaría que Sharon nos comentara ahí de su meta, lo que ella escribió en relación al tema de egocentrismo. A ver, Sharon, ¿cómo escribiste ahí tu comentario, hija? Adelante. Déjenlo busco. Espérenme tantito. Sí, ok. Por cierto, tengan todos a la mano en nuestra próxima sesión lo que escribieron, la meta de la semana, porque les voy a estar pidiendo de esta forma que lo compartan. Así que prepárense, ¿no? Para que lo tengan listo. Sobre todo las personas que lo publican, pues es a quien estoy tomando en cuenta en la sesión de hoy y lo seguiré haciendo después. Muy bien. Y después de Sharon, me gustaría que también ahí se prepare para compartirnos también ahí a Laurita Torres. Si también Laurita Torres en el tema de egocentrismo nos puedes leer tu comentario como lo escribiste y si aparte de leerlo quieres comentar algo más estaría bien. ¿Ok? Bueno, ya lo encontré. Perfecto, adelante, hija. Bueno, me imagino que es la activación, entonces la voy a leer. Sí, 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 sí. Dice, la iglesia me ha ayudado a aprender cosas de mí y descubrir los talentos que Dios me ha dado y explotarlos. Por eso creo que es importante ir y servir. He aprendido que por tener a Jesús en mí tengo el mismo poder que Él. Y cuando oro por personas se han sanado porque es el mismo poder que hizo resucitar muertos. Han habido veces donde el diablo ha querido opacar la verdad de Dios y he escuchado voces del enemigo para que no crean Dios. Pero su voz ha sido más grande y fuerte y ya hago lo que Dios me ha dicho que soy. Muy bien, Sharon, gracias. Saben, a partir de ahora en la meta de la semana les vamos a pedir que ustedes se califiquen en estos temas, porque esto es experiencia, esto es lo que vivimos en la vida cristiana. Entonces, y nos indiquen qué van a hacer, qué acción van a tomar en la semana para mejorar. Así que si esto lo hubiéramos hecho la sesión pasada, en este caso, estaría padre que aquí lo que nos compartió Sharon sobre la iglesia, aquí en este tema estaría padre qué puedo hacer para mejorar mi servicio en la iglesia o la forma en que yo participo en la iglesia o me relaciono en la iglesia. Y se los vamos a dejar, ¿ok? Para los que están en Edifica 1, que todavía esta semana definas una acción en estos temas de lo que tú puedes hacer. No, más bien esto es Edifica 2 o intermedio, ¿verdad? Sí, ¿qué puedes hacer, qué acción tomar para mejorar tu calificación e ir al siguiente nivel? Ya a partir de la meta de mañana que vamos a publicar, va a ser así. Les vamos a pedir que se comprometan en una acción y la siguiente semana les vamos a pedir que compartan la experiencia que tuvieron. Muy bien, entonces continuamos contigo, Laurita Torres. Adelante. Hola, buenas noches a todos. Sí, mi comentario acerca del egocentrismo fue el siguiente. El egocentrismo es la característica que define a las personas que creen que sus propias opiniones e intereses son más importantes que la de los demás. Por eso es la raíz de la tristeza. Qué importante es dejar renovar nuestra mente y estos estudios que hacemos en Avanza nos hacen ubicarnos y entender que sin Cristo en nuestro corazón y con un entrenamiento constante y una renovación de mente, nos perdemos de la importancia de profundizar en la palabra para renovar nuestra mente.
algo que me impactó a mí, que siempre ha trabajado Dios en mi corazón, es la humildad. Y bueno, pues yo entendí y esto me afianzó más a no vivir en el ego. Porque dice el estudio y el video que usted nos puso, pastor, que no podemos vivir el ego y al mismo tiempo el amor. Entonces, que son cosas que debemos de verdad definir y renovar nuestra mente y quitar el ego, porque el ego nos roba y nos divide del amor de Dios. Y a mí pensar en una división siempre me da miedo. Siempre me lleva a entender que lo primero es el amor en todo momento. Y morir a lo que yo quiero, sino a pensar en lo que la otra persona está sufriendo o está viviendo. Y cuando morimos al ego, entonces el amor prevalece y el amor siempre triunfa. Entonces, y además saber que el ego es la raíz de la tristeza, dije, menos, no lo quiero en mi vida. Yo siempre quiero estar contenta. Eso. Entonces, me encanta el tema. Muy bien, Laurita, excelente. Bien, pues a todos los que, a todo el grupo que ya tomó su curso de intermedio, vamos a aprovechar esta temporada para ir al siguiente nivel y que tú definas acción en relación al tema hoy de egocentrismo, ¿eh? Entonces quiero pedirles que tomen un momento y definan en lo personal qué aspecto de su carácter necesitan hacer morir el ego y tomar una acción, como ya vimos en el coaching. Para hacer morir el ego hay que ser llenos del Espíritu. Es la única forma de morir con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Entonces es ser llenos del Espíritu, tomar acción primeramente de esa forma y segundo, qué hacer específicamente, hacer todo lo contrario a lo que en algún aspecto de tu carácter el ego te hacía hacer. Entonces definan acción esta noche y vamos a continuar porque el tema del ego va a ser el tema del discipulado y de toda esta temporada. Vamos a estar frecuentemente tratando los problemas de la vida cristiana en base al ego. ¿Ok? Bien, vamos a continuar entonces. Le voy a pedir a Ana Mari y a Karina Pinete, que también reportaron su meta de la semana, que nos hablen del ego en particular. Como ellas tomaron ya el tercer curso, el último de Edifica, que para algunos ya va a ser el 2, pero para ellas ya fue el último, el tercer módulo. Si nos comentas, Ana Mari, de la misma manera, si quieres hablar de tu experiencia en esta área de tu vida en relación al ego, así como tú, Cari. Sí. Adelante. Bueno, les voy a leer lo que escribí yo. Ok. ¿No? Ok. Dice, una de las formas en que pienso que el ego es un impedimento para avanzar en el poder del reino es por la falta de convicción o valor por el hecho de pensar cómo me va a juzgar la gente, anteponiendo o más bien poniendo mi persona por encima de la voluntad de Dios. Para que no me importe la crítica de quienes me conocen, la forma de mejorar esta situación es profundizar y buscar más la presencia de Dios, como le sucedió a los discípulos en el aposento alto, que al ser llenos del Espíritu Santo fueron libres de temor y pudieron llevar a cabo la misión a la que fueron llamados. De esta manera, llena de su espíritu, pueda rendir mi ego y ser transformada en mi mente. Muy buen comentario. Gracias por abrirnos tu corazón, Ana Mari. Ya vi, yo ya vi, ya te caché. Del ego, Sí. de bueno, la también lucha lo que dije traes el en tu jueves ego. en el Café Latitud. O sea, yo me ventaneé solita. No, Sí. pero de eso se trata, de abrir nuestro corazón, eso es el discipulado, que podamos hablar de nuestras debilidades o nuestros errores y también hablar de lo que queremos cambiar en nuestra vida. Muy bien, Ana María, así como Laurita y todos en el ego, define una acción a tomar para transformar tu vida en ese aspecto donde tú tienes conflicto o estás sufriendo por causa del ego. ¿Ok? Bien, continuamos contigo, Cari. Hola, buenas noches. Ok, Hola. Mi testimonio es, antes de conocer al Señor, sentía que nada de lo que hacía me llenaba
Me sentía siempre agredida por la gente, mis emociones al tope siempre. Y durante mi vida en Cristo me he dado cuenta que es importante conocer su palabra y creo firmemente que la salvación no es solo de un día, sino que cada día el Señor nos da la oportunidad de salir de nuestra carne para vivir en su espíritu. Todo es posible cuando dejo al Señor gobernar mi vida. Y lo más importante es estudiar la palabra, orar y como mandato hacer lo que al Señor le agrada. Y un aspecto de mi carácter es en mi matrimonio y es permitir que el Señor actúe y no querer ayudarle. Entonces, ese es. Y bueno, esta semana yo estaba pensando en eso y leía la parte donde Pablo habla del aguijón en la carne, ¿no? Entonces yo le dije al Señor, o sea, Señor, este es mi aguijón en la carne, o sea, tú quieres que yo viva rendida a ti, pero finalmente tengo yo que, pues, que actuar, ¿no? Y permitir que tú estés gobernando en mi vida. Y esto es lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Porque ya tomé acción, como que lo entendí, lo entendí y yo dije, si este es el aguijón, Señor, va, aquí estoy y voy a hacer lo que tú quieras hacer en mi vida, ¿no? Entonces, pues sí me está costando trabajo, pero bueno, sé que cuando venza esto en mi matrimonio, todo va a ser diferente también con las relaciones que hay alrededor de mí, ¿no? Porque alguna vez leía que el matrimonio es cuando Dios nos está preparando, ¿no? De alguna manera para llegar a su presencia y esta es la prueba, ¿no? El matrimonio. Entonces, pues dije, bueno, Señor, ok, ya, aquí estoy y haz lo que tengas que hacer, ¿no? Porque, pues, me siento como que apenas empecé, Señor, ¿no? O sea, borrón y cuenta nueva y apenas empiezo otra vez. Amén. Muy bien, Cari, muchas gracias. Muy bien, muy buen comentario. Gracias a Dios. Igual, Cari, ¿qué acción vas a tomar para ir a un nuevo nivel en esta área donde por el ego estamos sufriendo? ¿Qué acción vamos a tomar esta semana en base a lo que vimos del ego en la sesión anterior? Bien, vamos al cierre de nuestra sesión de esta noche y vamos a terminar con nuestra escuela para padres. Quiero compartir con ustedes aquí una información en nuestra escuela para padres. Hoy vamos a hablar en el tiempo que me queda sobre la importancia de discipular a nuestros hijos, la importancia de la vida espiritual, la importancia de darle prioridad a la vida espiritual para para vivir en familia con la bendición de Dios. ¿Qué les parece? Está padre, ¿no? Está padre. Entonces, déjenme poner aquí la información que tengo de la importancia que tiene para nosotros, del beneficio que tiene para nosotros asistir a la iglesia. Asistir a la iglesia en el sentido no solo de ir a la iglesia, sino de que la iglesia sea un estilo de vida, asistir a la iglesia en relación a la vida espiritual, a darle el primer lugar a Dios, a vivir nuestra vida en Cristo. En ese sentido, estoy hablando de la importancia de asistir a la iglesia. Y bueno, estamos casi terminando y quiero comentarle aquí a los mentores que necesito tomar con ustedes 5 minutos al finalizar la sesión para que permanezcan para darles alguna indicación. ¿Sale? Muy bien. Vean conmigo esta publicación de la página web que se llama Acontecer Cristiano y el artículo se llama Asistir a la iglesia mejora notablemente la salud mental, según un estudio realizado en los Estados Unidos. Dice lo siguiente, recuerden que cuando hablamos de ir a la iglesia, estamos hablando de la vida espiritual, de darle prioridad a la vida espiritual, de darle prioridad a Dios, de que es nuestra forma de vivir la vida cristiana. Así que, en ese sentido. Bien, la asistencia regular a la iglesia mejora notablemente la salud mental, según señala un estudio realizado entre los estadounidenses que acuden habitualmente a los servicios de adoración. Un 44% de los fieles que asisten semanalmente a la iglesia dijeron que describirían su salud mental y bienestar emocional como excelentes. El 44, o sea, 4 de cada 10 personas
que asisten cada semana a la iglesia. Esto se compara con el 46%, casi la mitad. Casi una de cada 2 personas dijo lo mismo en el 2020 y 4 de cada 10 dicen lo mismo acerca en el 2019. O sea que aumentó del 2019 al 2020, aumentó la sensación de bienestar que tiene la gente, los cristianos que se congregan cada semana. No solamente, insisto, el domingo, sino hablamos de las actividades de la iglesia, de un discipulado, de asistir a otras reuniones. Manteniéndose relativamente estable, revela una encuesta de Gallup. Fíjate, la prestigiosa empresa de encuestadora Gallup. En particular, esta fue la proporción más alta de salud mental excelente autoinformada entre el género, la edad, la identificación del partido político y los grupos de ingresos familiares anuales. ¿Ok? El bienestar de la mayoría de los grupos refleja la tendencia que hay en Estados Unidos con un empeoramiento de sus puntuaciones de salud mental el año pasado, seguido de poca o ninguna mejora este año, informó Gallup. Sin embargo, la calificación de salud mental de los demócratas se ha mantenido estable en un nivel relativamente bajo desde el 2019, mientras que la de los feligreses frecuentes ha sido constantemente alta. Solo el 28%, dice, de los demócratas informó una salud mental excelente, o sea, solo 3 de cada 10 personas, en comparación con el 4 de cada 10 de los republicanos. Ellos lo ponen así porque la gente republicana es más conservadora y normalmente los cristianos en Estados Unidos son republicanos, porque los demócratas son aquí como corresponden totalmente aquí a Morena. Haz de cuenta un morenazo, ese es el Partido Demócrata. Y la gente que sigue al Partido Demócrata, esas son las ideologías que tienen. Gente que no es cristiana, que rechaza a Dios, que no creen en Jesús. La salud mental de los estadounidenses en general ha estado sufriendo y solo el 34% dice que es excelente, 3 de cada 10. Ya a nivel social, estoy hablando socialmente, no de la iglesia. Imagínate, 3 de cada 10 en Estados Unidos, a pesar del nivel de vida, de las oportunidades que se tienen allá, la mayoría no disfruta de salud mental, solo 3 de cada 10. Y esto tiene que ver con asistir a la iglesia. Esta proporción está en un mínimo de 21 años. O sea, estamos hablando de 21 años para arriba. Y la calificación combinada de bueno y excelente es del 81%. ¡Wow! Entre los que marcan bueno y excelente, 8 de cada 10 mayores de 21 años. Y por debajo del 85% observado antes de la pandemia. O sea que antes de la pandemia era menor el bienestar que se tenía, pero alto, de los 8 de cada 10. Los resultados son claramente complejos con los efectos de esta pandemia y los bloqueos asociados que agregan numerosas capas. Dicho esto, parece que aquellos que asisten a la iglesia semanalmente se encuentran entre los más consistentes en lo que respecta al bienestar mental y emocional autoinformado. Hasta aquí la nota. Muy bien. Bien, aquí entonces en nuestra escuela para padres vamos a entonces esta noche, para cerrar el considerar la importancia que tiene la vida espiritual, el que los papás que tienen niños pequeños se den cuenta de la bendición de que los niños desde pequeños acostumbren y tengan como estilo de vida venir a la iglesia y todo lo que eso implica, ¿no? No solo el domingo congregarse, sino entre semana. Observen ustedes cómo está comprobado que esto trae un bienestar emocional a las personas, trae salud mental a las personas. Así que tenemos que entender lo siguiente, que en las familias normalmente los conflictos son de naturaleza emocional, ¿verdad? Que estemos sufriendo por causa de diferencias, de conflictos debido a que nos enemistamos, nos enojamos en casa, a que perdemos la paciencia, a que somos intolerantes, a que somos demandantes en nuestra familia y que entonces no estamos viviendo en familia para darnos a otros, porque recuerda que el amor de Dios, la naturaleza de Dios, nos hace ser como Dios y darnos a los otros. Y esto debería ser primeramente en familia.
En familia, primeramente nosotros, los que tenemos la bendición de ser familias cristianas, tenemos aquí una gran oportunidad de vivir en el amor de Dios. Así que no dejemos el amor de Dios en la iglesia del domingo, sino hay que vivirlo todo el tiempo en casa, en el matrimonio, porque la atmósfera que el matrimonio produce en la familia es determinante. Esposos que todo el tiempo se están peleando, discutiendo delante de sus hijos y que aún se insultan, es terrible la atmósfera que crean. Entonces, eso es debido a que no se está viviendo espiritualmente en familia, ¿no? Sino que estamos viviendo humanamente, que esa es la tentación de creer que porque estamos en la casa, ahí no tenemos que ser espirituales o dejamos el amor de Dios para el domingo. Entonces, la importancia de que para poder tener una relación saludable, una familia que disfrute de bienestar emocional y de la paz de Dios, es importante, por tanto, vivir el discipulado también en la familia, que no solamente lo vivimos cuando nos conectamos, sino en casa, que vivimos constantemente en el principio del amor de Dios, de servirnos los unos a los otros con amor. Todo lo que la Biblia nos dice lo aplicamos a la casa, lo aplicamos a nuestra familia, lo aplicamos al matrimonio. Así que en el caso de los jóvenes, de los adolescentes, es muy importante darnos cuenta que más problemas va a haber cuando nuestros hijos entran a la vida adulta, porque ya no podemos nosotros, ya no podemos tratar con ellos como cuando eran niños, ¿verdad? Cuando eran niños era más fácil que obedecieran, era más fácil que fueran dóciles. Ahora, como ya crecieron y son adultos, tienen sus propias convicciones, su forma de pensar, este mundo les va abriendo los ojos de una forma en que ahora ellos tienen que tener convicciones propias para poder vivir la vida en Cristo en su relación familiar. Entonces, por eso es tan importante el discipulado para nuestros jóvenes, porque ellos necesitan convicciones propias. No es suficiente que vayan a la iglesia o que los llevemos a la iglesia, sino tienen que estar ellos convencidos de la bendición que reciben, de la atmósfera que nos bendice tanto a todos cuando estamos en la iglesia, y esto es solamente el principio, porque si toda la semana vivimos buscando la presencia de Dios, buscamos el reino de Dios primero, entonces vamos a estar realmente disfrutando la vida, finalmente. Esto nos hace disfrutar la vida. Así que aquí nos vamos a proponer en esta escuela para padres, hijos, primeramente tomar conciencia. Ahorita estamos dando temas para tomar conciencia de la problemática que podemos estar viviendo en la familia. Tomar conciencia de esto, que necesitamos ser espirituales cuando vivimos en familia. Y esto tiene que ver con lo que el Señor nos manda, cómo nos manda a vivir. Así que a nuestros hijos, ¿qué les dice el Señor? Hijos, honra a tu padre y a tu madre. Eso no solo es para el domingo en la iglesia, eso es para vivirlo cada día en familia. Honra a tu padre y a tu madre. Número 1, para que te vaya bien. Número 2, para que seas de larga vida sobre la tierra. Así que, por tanto, nuestros hijos, dice que en el Señor es como van a poder vivir esta palabra. Si ellos no están viviendo en la llenura del Espíritu constantemente, si solamente es en la iglesia donde ellos viven esta atmósfera, no va a ser suficiente, sino que vamos a tener más conflictos en la familia, y desde luego lo mismo en el matrimonio. Si nosotros vivimos en el matrimonio de una manera carnal, emocional, pues vamos a traer todo el tiempo pesar al matrimonio, ¿no? Porque estamos trayendo esa atmósfera de carnalidad, de reaccionar emocionalmente. Entonces, en el matrimonio generamos la atmósfera que va a prevalecer en la relación padres-hijos. Así que necesitamos, por tanto, aquí vivir en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y que su voluntad es que vivamos en amor. Hijos, ama, dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Padres, no irriten a sus hijos, ¿verdad? Y bueno, si eso sucede, ¿qué tenemos que hacer? Pues pedirles perdón a nuestros hijos, ¿verdad? Que cuando nosotros fallamos como papás, claro está que no somos infalibles, claro que fallamos, y nuestros hijos tienen que tener el entendimiento de que pues sí, así es. Entonces, honrar a un papá no consiste en que sea perfecto, en que nunca se equivoque, en que siempre todo lo haga bien,
que nunca diga nada inapropiado. O sea, esa es la vida en familia. La vida en familia está llena de imperfección, aún nuestros hábitos, nuestros malos hábitos. Entonces, vivir en familia es un entrenamiento para la vida, porque aprendes a amar a pesar de que las personas con las que vives no sean perfectas, ni hagan siempre todo de tu agrado. Entonces, la familia es un lugar que para disfrutarlo tenemos que estar dispuestos a sufrir también, a sufrir que no se nos complazca, a sufrir que no seamos, a que no se nos dé a nosotros siempre ser el centro de todo, que lo que a mí me afecte sea lo que tengan todos que considerar en la familia, sino que tengamos ese amor en la familia, en casa. ¿Ok? Entonces, este es el principio que tenemos que identificar en esta escuela para padres, donde primeramente vamos a estar tomando conciencia, ¿verdad? Porque si no nos damos cuenta de la naturaleza de lo que nos está lastimando en la familia, que es espiritual finalmente, aunque nuestros problemas son emocionales, son de naturaleza espiritual. Así que, bien, vamos a ir cerrando entonces esta noche aquí con nuestra escuela para padres y la idea es tomar acción esta semana una vez más. ¿Cómo te calificas en esta área? ¿Qué tal andas en el ego en la familia? ¿Cómo andas de ego en tu familia? Entonces, ¿cómo te calificas? Y luego, ¿qué acción vamos a tomar como papás o como hijos para nosotros vivir en familia, disfrutar la vida en familia? ¿Qué vamos a hacer? Y algo que podemos hacer también y que puede ser muy útil es que le pidas a tu familia, a cada uno de tus hijos, o pídele a tus papás, a cada uno de tus papás que te digan qué te gustaría ver en tu vida que cambiara. No solo para que eso me haga feliz, el día que tú cambies ya voy a ser feliz aquí en la casa. No, sino que te ayuden como un espejo a que tú veas lo que quizás no ves. Entonces, haz esa aplicación esta semana, ¿de acuerdo? Dile a tu hija, oye, hijita, ¿qué consideras que yo necesito cambiar en cuanto a esta área para poder mejorar nuestra relación o disfrutar más en familia? O tú ve y dile a tu mamá o dile a tu papá, oye papá, ¿qué tengo que hacer? O mamá, ¿qué consejo me das? ¿Qué me ayudaría a mí a cambiar para poder disfrutar más nuestra vida en familia? Está padre, ¿no? Y al mismo tiempo tú defines acción y comparas qué te dicen en tu familia que deberías de cambiar o que puedes cambiar y qué es lo que tú crees que deberías de cambiar para vivir en el amor de Dios y vivir aquí en la paz de Dios. ¿Ok? Muy bien. Vamos a terminar con 2 o 3 comentarios de ustedes, quien guste abrir su micrófono y comentar de lo que yo en este momento compartido. Y también si quieres agregar algo, lo puedes hacer. ¿Qué tal, Marianita? Si nos puedes apoyar y darnos aquí un comentario. Marianita, ahí, por ahí alguien más. Barbie, David, me gustaría que comentaran también ahí, Luz, si cualquiera de ustedes, échense un volado. ¿Qué nos pueden comentar sobre lo que hablamos esta noche? ¿Cómo la ven? Yo, pastor. Adelante, mi David. Bueno, yo sobre todo en el tema del ego, he tenido como mucha, ha rondando por mi cabeza durante ya mucho tiempo y creo que muchas veces, en lo personal, a mí lo que me cuesta es algo parecido a lo que mi mamá dijo, que es yo tener que hacer las cosas y no dejárselas a Dios, ¿no? En algunos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, en la economía, sobre todo en la economía, en el dinero, en el tema de las finanzas, he descubierto que muchas personas, al recibir grandes cantidades, finalmente el ego es donde hace su aparición estelar, ¿no? Entonces, pero justo lo que predicaste el domingo, pastor, me dejó pensando mucho en que no es tener mucho dinero, es que no te vuelvas soberbio y que no te corrompa, ¿no? El ego y no te corrompa tu necesidad de destacar y de ser más importante que todos, ¿no? Entonces,
Eh, digo, en eso y en muchas otras áreas de mi vida es como dejar a Dios que sea el protagonista de mi vida y que sea quien tenga como el control de cuánto yo me doy valor, ¿no? Si el dinero me da mucho valor, pues ahora cambiarlo a algo que esté fundamentado en la palabra y que eso sea lo que determine mi valor, ¿no? Ok, Como persona, como hijo de Dios. muy bien, David. Gracias, David, por el comentario, excelente. Vamos con una mamá, Luz. En el caso de una familia donde no todos son cristianos, no es una familia cristiana, ¿qué tendría que hacer una mamá cristiana en relación a lo que acabamos de comentar? Porque están constantemente conviviendo en su familia y pues no entienden, porque ustedes van todo el tiempo a la iglesia, no alcanzan a entender por qué esto es de tanta bendición para nuestras vidas. Y desde luego en la familia donde no todos son cristianos todavía hay más conflictos, ¿no? Porque no solo está el carácter, la naturaleza humana carnal, sino está el hecho de que la mente no está hay una mente pues que rechaza constantemente las cosas de Dios. Entonces, Luz, ¿cómo recibes esto para tu caso, donde no son que todos cristianos en la familia, y qué puede hacer una mamá? ¿Cómo ves? Ay, pastor, me la puso bien difícil. Pues así como va, que es cómo lo recibes lo que estamos hablando, cómo lo Ok, aplicas a tu mire, caso. exacto. Bueno, en cuestiones, ya usted lo comentó, sí es difícil la situación complicada, pero en cuestiones de convivencia con mis hijos, siempre trato de inculcarles el amor de Dios. Principalmente en mí, ¿no? Que ellos lo vean, el que vean que Dios ha estado transformando mi vida día con día, no ser la persona que antes era, ¿no? Y de hecho, sí me lo han dicho mis hijos, ¿no? Que yo tenía antes el carácter muy fuerte, que de todo me alteraba, que me enojaba, y bueno, ya se imaginarán, ¿no? Cómo son los hijos en esa cuestión, ¿no? Sin embargo, siempre trato de convivir con ellos de una manera sana, ¿no? En el aspecto de que siempre les digo que el amor tiene que fluir en nosotros como familia que somos en el momento que estamos conviviendo. Siempre les menciono el amor de Dios, la convivencia, y trato de no, ¿cómo le diré? En algún error que ellos cometieron en ese momento, trato de no recalcarlo, simplemente me lo guardo y en una ocasión se los comento a ellos, ¿no? Esto me incomodó en lo que tú mencionaste, precisamente para evitar ¿cómo le diré? Los problemas, porque luego viene el señalamiento, ¿no? Aquí entra mi esposo que luego dice, sí, pues los cristianos y tú cómo eres de allá, o sea, trato yo de evitar esos comentarios, ¿no? Precisamente para que la familia sigamos unidos como hasta ahora, ¿no? Entonces, híjole, sí me ha tocado una buena tarea que yo he tenido como madre de mis hijos, y pues ahora sí que nada más Yuri y yo en la familia somos cristianos, ¿no? Entonces, sí está complicado, son 3 contra 2 y pues sí está difícil la situación, pero pues ahora sí que para Dios nada es imposible, y yo sé que Dios me ha usado de una manera adecuada, una manera donde mis hijos están viendo que Dios ha transformado mi vida, y pues prácticamente creo que eso nos ha llevado a una convivencia, paz en la casa, y le pido mucho a Dios que cuando tenga que hablar o que yo tenga que decir algo, que sea en el momento adecuado y que me dé la gracia para yo poderles dar la respuesta a mis hijos y a mi esposo. Muy bien, Luz. Gracias por el comentario. Amén. Bueno, pues vamos entonces a ir cerrando. Conclusión, estamos hablando de la importancia que tiene la vida espiritual para disfrutar en familia. Entonces, quiero encargarles que
para los que en casa tienen a alguien que comparte en Cristo, que también es cristiano, o si es la familia completa, compartan el discipulado que estamos llevando ahorita en familia. Siéntense a platicar sobre estos temas en familia. Apóyense en familia con su estudio personal. Si pueden hacerlo juntos, es una buena manera de fortalecer nuestra vida espiritual en familia. Y define una acción que puedes tomar para, una acción que podríamos tomar para unirnos en la vida espiritual o en familia, tener tiempos también juntos para vivir el discipulado de la vida cristiana. Entonces, ver la forma en que podemos nosotros todavía más aumentar la calidad de nuestra vida espiritual como familia para poder mantenernos en esa atmósfera donde Dios nos va a estar bendiciendo. ¿Ok? Bien, pues vamos a terminar aquí y como les decía, vamos a quedarnos únicamente con los mentores para indicaciones finales. Así que bueno, pues finalmente la indicación del horario es muy importante. Les recuerdo que un requisito para Avanza es que nos indiquen su horario, día y hora específica para que puedan de esta forma cumplir con la meta de la semana. La mayoría no publicó la meta de la semana y no quiero que otra vez nos quedemos atrás con ustedes. Entonces recuerden que sí necesitamos que pongan cuidado en esto y que esto es parte de la dinámica de Avanza. Recuerden que no es la iglesia del domingo donde llego a oír, a ver y ya no paso a la acción. Aquí tenemos que trabajar nuestro discipulado. Y entonces lo básico es el horario. Les puse ahí el archivo en nuestro chat para que ustedes indiquen su horario y la tarea de los mentores únicamente es ver que su grupo haya puesto el horario que va a asignarse para cumplir la meta de la semana. Muy bien, pues vamos a despedirnos entonces esta noche y nos quedamos únicamente con los mentores. Gracias a todos por conectarse. ¡Adiós! Adiós. Adiós. Adiós a todos. Adiós. Adiós. Bye. Adiós. Adiós. Bye, Julia. Bye, Julia. Bye, pastor. Gracias. Adiós, bye. Julia. Que pasen buenas noches. Igualmente, gracias, pastor. Bye. 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 Muy bien, gracias por permanecer un momentito más. Miren, para comentarles que con respecto al mentoreo, precisamente ya no están Lili ni Hugo, fíjense. Ok, con algunos ya tuve citas personales para el mentoreo y quiero agradecerles por la atención que han tenido porque en el arranque del mentoreo, la verdad ya necesitábamos platicar personalmente los temas y a veces cuando hablamos del seguimiento de cada persona, la verdad es que se necesita tiempo para platicar. Es muy difícil a través de audios o llamadas por teléfono poder hacerlo. Entonces quiero comentarles que esto va a ser necesario en el transcurso de esta temporada. Vamos a necesitar reunirnos. En algunos casos pudimos tomar la opción de Zoom, pero a veces es complicado también poder hablar de ciertos temas por Zoom, porque a veces hablamos cosas muy personales, pero para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Lo siguiente es comentarles igual el seguimiento, que me hagan favor. Obviamente estas citas no van a ser cada semana, van a ser citas de validación de curso. Necesitamos hacer una evaluación de lo que se ha venido haciendo y la verdad si por audios y llamaditas y que te veo en la iglesia y platico, no alcanzamos realmente a atender adecuadamente al discipulado. Entonces quiero pedirles de favor eso, que se programen, se agenden, porque sí vamos a necesitar. Ahorita tenemos pendiente la validación de esta temporada pasada, que pues seguimos batallando, ¿no? Que algunos siguen en línea, pero tenemos esos altibajos. Entonces, no acabamos de validar. Incluso hay mentores que también están pendientes de validarse y pues ya iniciamos una nueva temporada y no pude hablar con ustedes de manera personal con algunas de ustedes o algunos de ustedes
y no pude saber, no pude tratar detalles, porque sí, estos son detalles. Por eso nada más les estoy dando 2, 3 personas, porque toma tiempo hablar de cada persona, de cada situación y de ustedes mismos, porque en el caso de ustedes como mentores están pues bajo directamente mi responsabilidad. Entonces, ¿quién les da seguimiento a ustedes? ¿Quién les ministra? Pues yo. Entonces, no es nada más encargarles que atiendan a alguien, yo tengo que darles a ustedes también seguimiento en relación a su vida personal o al matrimonio o a su servicio en la iglesia. Entonces, para que lo tengan en cuenta y se vayan agendando, nos vayamos programando, ¿ok? Porque esto es necesario. Y bien, de los audios les decía que en relación ahorita al seguimiento, ayúdenme porque estamos arrancando temporada y les digo, estamos con altibajos. Chequen de favor cómo va respondiendo su grupo. Tenemos una nueva asignación. Quisiera saber si ya lo checaron. Cari, ¿tú ya viste cómo quedó tu asignación para esta temporada? Hazle así, sí, Cari. ¿Sí? Laurita, ¿tú ya checaste cómo quedaste con las personas? Marianita, ¿sí? Ana Mari, ¿tú ya checaste a quién te asignamos? Allí, ¿ok? ¿Quién está? Moy, ¿tú también, mi Moy, ya checaste? Porque hubo un cambio, ¿eh? Hubo cambios, otra vez hubo una nueva asignación. Ya se redujo las personas que les estamos encargando, ya actualicé el archivo, únicamente tienen ahí de 1 a 2 personas que son las que se mantienen activas aquí en Avance, ¿ok? ¿Tú ya lo revisaste, Mimoy? El archivo, la información de con quién vas a darle seguimiento. Ok, perfecto. Y ahí está Erika Rojas. ¿Tú también, Erika, ya viste cómo quedó tu asignación? Sí, pastor. Muy bien, excelente. Entonces, miren, ahorita pongan atención, horario. Vean el archivo de horario y la gran mayoría ni ustedes han puesto su horario. Sí necesito que ustedes primeramente tengan un horario establecido. Perfecto, entonces los que no lo han hecho, por favor háganlo y estén pendientes de su grupo para que ya quede establecido un horario. Segundo, si ven que las personas no publican su meta y ya tienen un horario, chequen, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue con tu horario? Porque yo espero que ya con esta temporada ya estemos habituados y no haya que hacer esto, pero todavía estamos batallando. Entonces necesitamos checar que la gente se discipline y la indicación es que si tuvieron problemas con su horario esa semana, pídanles que esta semana ya no vuelvan a fallar con su horario, porque si vuelven a fallar hay que proponerles otro horario donde realmente puedan ellos dedicar tiempo, porque es tiempo para ellos, ¿ok? Entonces, y chequen, ahí métanse con amor, con interés. ¿Qué pasó si ya tenías un horario? A ver, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué ya si tenías un horario no lograste disciplinarte para cumplir con tu meta de la semana? ¿Sale? Y lo tercero, el registro. Díganles que ellos se tienen que registrar. O sea, yo voy a hacer que la chamba de ustedes cada vez disminuya y sea más automático todo. Su labor debe ser más de supervisión. Entonces, por favor, díganle a su grupo que ellos se registren, que anoten sus metas. Ustedes nada más revisen que lo hayan hecho. Y si ven que no lo están registrando, que no reportan en el chat, pónganse en contacto con ellos, de preferencia llamada telefónica, para platicar, tener relación. También aprovechen si los ven en la iglesia, en alguna actividad de la iglesia. Si ahí lo tienes, dile, oye, ¿me das un momentito? Quiero platicar contigo del discipulado. Por ejemplo, tenemos el caso de Yanel, que supe que iba a entrar y no la veo. Y ella expresó que tenía interés, no recuerdo a quién le asignamos Yanel, Laurita Torres, sí, entonces está pendiente el caso de Yanel, por ejemplo, entonces, que es de las que sí se registró y quedó de entrar a Avanza, pero no sé quién más, revisen, está entrando o no entró, para que ustedes me hagan favor de estar allá al pendiente. Pues eso sería todo, no sé si tengan alguna duda, si alguien tiene duda, quédese, y vamos ya a dejarles que se vayan a descansar para no entretenerles más. ¿De acuerdo? O si quieren permanecer, pueden permanecer. Yo nada más una pregunta. Adelante, sí. Es que a mí me sale el cuadro el recuadro para poner, y cuando quiero escribir me dice que tengo que descargar una aplicación que no se me puede descargar. Ok. ¿Alguien más tuvo este tipo de problema con el archivo? Yo no tuve problema, pastor.
Pero lo abrí en la No tenés. computadora y en la parte de hasta arriba te aparece visualización. Entonces le tienes que dar clic en visualización y te aparece ya editar. Entonces para que se quede guardado, tienes que volver a darle clic a visualización. Ahorita también apoyé a Eli Meneses porque ella no lo podía hacer. Ya después le explico cómo, pero ya puse ahí su horario y pues ya, eso es todo. Sí, miren, entonces les estoy mostrando aquí el archivo de este lado, alcanzan a ver, dice compartir aquí. Entonces, veo lo que decía Cari de editar, por aquí viene, por aquí andaba por aquí andaba edición. Aquí tienes que habilitar edición. Ay, no lo encuentro ahorita. Es Por que a aquí mí no anda. me sale. Ah, ya, editar. Ajá, exactamente. Y también No, desde es que luego, me dice, el uso de Excel móvil, necesitas adquirir el app de Excel. Me sale esto. Ah, ya. Ok. Esto me sale. ¿Y ahorita estás en tu laptop? No, estoy en el iPad y aquí tengo el celular. Ah, ya. Con lo del También, WhatsApp. también sí, sería mejor si usas tu laptop todavía porque en la laptop se puede trabajar más fácilmente. Que ya Pues, no tengo laptop. ¿cómo? Ya no tengo laptop. ¿En serio? ¿Quién más quién usa laptop con este archivo para esta aplicación de ustedes? ¿Quién usa laptop? Ya, Laurita y Marianita. Yo, Erika. Ya. Ah, ¿Tú usas también laptop, Eri? Ok. Sí. Pues ya sé qué podemos hacer. Que tu comadre te ayude. Dile a tu comadre que te ayude. Pásale la información que quieres que te suba y échate ahí, ok. ya luego que te invite un café, una barbacoa. Dale. Bueno. Ok, Perdón. pues sí, En el sí. iPad sí se puede, Ana Mari. Yo te ayudo el jueves si quieres a descargarlo para que lo puedas hacer tú. Ah, pues estaría padre eso. Ah, Sí, ok, sí, sí. gracias, Marianita. Órale, muchas Ahí nos gracias. apoyamos entonces. Igual, Sí. Cari, acérquense con Ana Mari. Si alguien más tiene problema para poder usar el archivo, por favor, ahí pidan auxilio. Ahí está Cari, ya dijo Marianita que le sabe, cualquiera de las que ya lo están haciendo. Muy bien, pues muchas gracias por quedarse un ratito más aquí y pues estamos en contacto, ¿sale? Que pasen buenas noches. Bye. Bye, buenas noches. Que descansen. Que descansen. Bye, buenas noches. Bye. Bye.